Buenas noches. Hoy estamos con Martín Lustó, quien no necesitaría presentación, pero como este hombre comenzó muy joven, me parece que vale la pena repasarla. Trabajó primero como hasta corresponsal de guerra, fue columnista de Radio Metro, de La Nación, es autor de varios libros, Economía 3D, Otra Vuelta de Tuerca, Debajo del Agua, que lo presentó en el 2019. En este último libro, Martín Lustó dedicó las primeras páginas a una serie de comentarios, o sea, textos de otras personas que escribían sobre su libro. Y entre ellos estaba casualmente Facundo Manes, Margarita Stolbizer, Silvia Los Penatos, Juan Schiaretti, y dos personas muy próximas a Alberto Fernández actualmente, que son Felipe Solá y Marco Enríquez Ominami. O sea, él había saltado la grieta ya en el 2019. Martín Lustó se encuentra también entre quienes ya se vacunaron, o sea, por tener 50 años o más, o sea, ya no es tan nene, pero fue ministro de Economía del primer gobierno de Cristina con solo 37 años, un año menos que Guzmán al asumir en 2019. Lo fue desde el 10 de diciembre de 2007 hasta que irrumpió el conflicto con el campo el 24 de abril de 2008. Antes, y miren la lista, había sido ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, posteriormente presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, ambos durante el gobierno de Felipe Solá. Después de dejar el gobierno de Cristina Kirchner, fue electo diputado nacional en 2 ocasiones, ambas a partir de 2013, ambas por Evolución, un frente definido en su momento como socialdemócrata, porque unía el radicalismo, la coalición cívica, el socialismo. En el medio, del 2 de diciembre de 2015 al 3 de abril de 2017, fue embajador en Estados Unidos. Y ya como afiliado radical, llegó a ser senador por Juntos por el Cambio a partir de 2019. Cuando fue nombrado embajador en Washington, se especulaba de que Macri lo enviaba lejos porque se quería sacar un competidor importante para el futuro y para la ciudad de Buenos Aires. Es que Martín Lustó había competido para ser jefe de gobierno y después de obtener 25% de los votos en primera vuelta, en segunda vuelta obtuvo el 48%, muy cerca de lo que finalmente obtuvo Horacio Rodríguez Larreta, que fue electo con 52%. Esta semana que pasó, todo el mundo habla del radicalismo unido detrás de la candidatura de Manes para encabezar las listas en la provincia de Buenos Aires, descontando de que tienen candidato de sobra en la ciudad de Buenos Aires, que es Martín Lustó. Pero bueno, este cuestionario, que obviamente va a tener la interna radical, quiere empezar primero por lo que podríamos denominar algo de la macro, que es la posición ideológica de la mayoría de la Argentina y lo que podríamos llamar la centroizquierda, que así se calificó en su momento él mismo. Y quería empezar con Felipe Solá y Ominami, dos dirigentes hoy muy cercanos a Alberto Fernández, que aportaron textos a tu libro citado Debajo del Agua. Aquellas coincidencias hace 2 años, ¿se continúan hoy? Mirá, Felipe es un amigo. Y muchas veces coincido y otras no. Creo que tiene virtudes importantes. Yo, cuando he trabajado con él, siempre he defendido el interés del Estado por encima de su interés personal. Y después, en muchas ocasiones de toma de decisiones políticas, hablo con él y tengo diferencias. A Marco Enríquez Ominami lo conozco mucho menos que a Felipe, de haber coincidido en algunos ámbitos, un viaje en Chile, algunas conversaciones en la Argentina, y de análisis del proceso, si querés, socialdemócrata global, con también algunas coincidencias y otras diferencias. Cuando dices amigo, no podrías ser amigo de alguien que no te mereciera respeto, que no tuvieras algunos puntos de coincidencia. No, yo creo que la amistad transcurre por un montón de canales distintos. Si querés, incluye eso. Incluye eso. A veces, yo respeto a todos mis amigos, los respeto por distintas razones, los quiero a todos. En el caso de Felipe tengo amistad y agradecimiento. La verdad que yo he trabajado muy bien con Felipe. En 2009, en uno de los reportajes, creo que fue el primero, 3 te hice de esta serie, vos dijiste: tengo un respeto intelectual enorme por Laclau y me parece injusto decir que los Kirchner estén influenciados por él. Para los legos. A ver, la diferencia entre Laclau y la vulgata que hacen los Kirchner. Me lo volviste a preguntar en algún reportaje posterior. Yo creo que hay una suerte de barniz intelectual en muchas cuestiones para decisiones que en el fondo provienen del estómago y de la idiosincrasia kirchnerista.
y después se visten de un barniz intelectual. A veces ocurre en la economía, a veces ocurre en la ciencia política. Creo que pasó lo mismo en algún momento con Torcuato Di Tella, que me parece que el deber o la razón del intelectual es polemizar, cuestionar, traer cosas a la luz para provocar. Yo no sé si esa provocación, que es lo que el intelectual persigue, y que su pensamiento sea enarbolado por alguien, es en definitiva lo que ese mismo pensador haría si tuviera el poder para modificar ciertas cosas. A eso me refiero. Te hacía la pregunta nuevamente porque en otro reportaje muy cercano, Jorge Alemán, discípulo muy cercano de las ideas de Laclau, y podríamos decir quizás hoy el referente intelectual del kirchnerismo como lo fue Laclau cuando estaba vivo, dijo que las ideas del populismo latinoamericano no son muy diferentes de la socialdemocracia europea, que si estuvieran en el contexto europeo serían socialdemocracia. ¿Coincidís con esa visión? No, lo conozco a Jorge, he estado en alguna ocasión en España con él hablando bastante. No coincido. No coincido por varias cuestiones. Yo calculo que lo que Jorge está diciendo, sin haber leído en profundidad cuál es su punto, yo calculo que lo que Jorge está diciendo es lo siguiente. Cuando uno se aproxima, ¿cuál es la diferencia entre el conservadurismo y la socialdemocracia? El conservadurismo, para simplificarlo, dice el statu quo está bien. La socialdemocracia mira el statu quo y dice, no, esto hay que modificarlo. Se modifica, si querés, en la escuela en la cual a mí más me gusta abrevar, que son los socialistas fabianos, construyendo capacidad institucional. Es una modificación paulatina, acumulativa, evolutiva. Creo que lo que Jorge debe estar diciendo es, si la realidad que hay que modificar tiene las instituciones de los países populistas con el anclaje de poder que está teniendo los distintos sectores, la manera de chocar contra eso, de correrla, es el populismo. Yo no creo que sea eso. No creo que sea eso. Creo que, de hecho, muchas veces la búsqueda populista retroalimenta una ida y vuelta que impide salir de donde se está. Y a mí me parece, particularmente, que la socialdemocracia ha sido muy cuidadosa en incorporar aquellos principios y derechos que quiere modificar y saber hacerlo de manera sostenible en el tiempo, mejorando el Estado. Me parece que eso es lo contrario de lo que hace el populismo. Cuando da un derecho a veces de una manera tan precaria, tan poco sustentable, que ese derecho se ve en riesgo después, ya sea de manera explícita o implícita, tácita, y que además no construye capacidad para que eso sea permanente. Aquella frase, que a ver si coincidís, de que revolución es una palabra que utilizan los historiadores para definir un proceso de largo plazo que en determinado momento produce una emergencia, pero es una suma y una acumulación de pequeñas modificaciones. Sí, sí. Macri acaba de declarar que el populismo es lo que se opone a la cultura del trabajo. ¿Coincidís con esa frase? No. A mí me parece que yo preferiría al populismo describirlo como un movimiento político, un espacio que se arroga la representación de la totalidad sin tenerla. Totalitario. No sé si en el sentido literal. En el sentido literal. Nosotros representamos los intereses del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Lo que nosotros representamos. Hay una suerte de tautología. Y todo aquel que no coincide con nosotros, no importa si es la prensa libre, la justicia, otro espacio político, el poder económico, todos esos tienen otro interés que no es el interés del pueblo. Y el pueblo no es el todo desde esa perspectiva. Por eso, pues dices bien, totalitario en un sentido simplemente literal. Sí, de hecho lo vemos, en ese sentido hay populismo de izquierda, de derecha, de todo tipo, de centro puede haber populismo cuando uno lo pone lo que de esta decís que en perspectiva. realidad lo que hay en el caso del populismo es una sinecdoque, que es tomar el todo por una parte, ¿no? Eso es lo que y que puede ser tanto de derecha como de izquierda. Sí, y de hecho es lo que cuando después de alguna crisis, y yo creo que el mundo ha atravesado muchas y Argentina mucho más, pero el mundo recientemente, se despierta esto de no tenemos un nivel de progreso y de acumulación de prosperidad como esperamos o como ocurrió en el pasado, y está pasando por algún motivo que desconocemos, y eso es campo fértil para que alguien venga y diga, porque nadie los está defendiendo, yo los voy a defender contra todos estos, que es un relato en tiempos adversos, en tiempos de
de angustia, es un relato que apela directamente a la emoción y es muy fuerte. Yo creo que en parte por eso lo estamos viendo en distintos lugares del mundo. Ahora... Perdóname, entonces, si vos tuvieras que marcar la diferencia entre la socialdemocracia y lo que podríamos llamar el populismo, independientemente del método, de que, bueno, por lo que vos planteabas, las instituciones europeas permitirían a un cambio paulatino, las diferencias con los poderes fáticos en Latinoamérica, desde una tesis a tu juicio equivocado, obligan a una mayor agresividad, pero me parece que independientemente de esas diferencias, lo que hay en el fondo de tu parte es creer que podríamos decir, que el populismo con esa violencia logra lo contrario a lo que busca. Sí. Y que en su representación tiene un problema no simplemente de táctica, sino de fondo. Sí. Que esa agresividad coincido. es autodestructiva. Es autodestructiva, como toda acción a toda acción le sigue una reacción. Y además, el populismo, ni siquiera en su variante más extrema, en su esencia más profunda o más visible cuando se transforma en este tipo de movimientos que a veces vemos en algunos países, básicamente apela a algo que es fantasioso, que es el otro en algún momento no va a estar. La derrota del otro tiene que ser total porque hay un cambio de concepción fundamental. Ahí iba. Cuando te planteaba que era autodestructiva, quería un concepto psicológico. En líneas generales, eso es un sesgo, tiene un sesgo paranoico. Mientras que la socialdemocracia, por el contrario, cree que con el otro puede cooperar. O sea, ahí estaría otra de las diferencias entre la manera de producir progreso de la socialdemocracia y el populismo en Latinoamérica, ese sesgo paranoico que hace que inevitablemente, si el otro te va a pegar, hay que sacarlo del medio. Sí, puede ser paranoico, puede ser, es interesante, puede ser también un tema de falta de madurez, en donde la responsabilidad de lo que me pasa a mí siempre es del otro. En la concepción socialdemócrata, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de clase, tiene un componente sistémico, pero desde el punto de vista del movimiento político voy a utilizar aquellas cosas que están en la cancha, agregando otras que no existen para modificar la realidad de aquellas cosas que quiero modificar. A ver, partiendo con buena intención de que todas las personas necesitan estar convencidos que la razón está de su lado y asumiendo que no hay cinismo. Siguiendo a Laclau se basa mucho en Lacan, y Lacan había hecho su tesis doctoral más o menos, todavía simplificar, en que había un cierto tipo de paranoia que era resultado del narcisismo. Una señora creía que su marido la engañaba con la mejor actriz de Francia, el caso Aimé. Entonces, podría ser que también lo que haya sea un narcisismo mal resuelto, es decir, que la mirada que uno tiene de su propio destino no coincide con lo que la realidad le devuelve y entonces tiene que haber un culpable. Es una tesis interesante, sobre todo porque Argentina tiene ese desengaño hace mucho tiempo y no solo le ocurre a Argentina, sino que le ocurre a otros países latinoamericanos, pero también últimamente a aquellos países cuya clase media fue atravesada por crisis y los desvió del sendero de progreso permanente. Entonces, frente a eso de qué es lo que no está bien en el sistema y cómo se puede modificar, es mucho más fácil buscar la culpa externa. Vos planteabas recién esta idea de que un carácter es eliminar al otro. Ahora, uno podría decir que también, no solamente por el Frente de Todos, sino en su momento por Cambiemos, también parecía haber en la grieta una herramienta, sí, por lo menos teórica, de eliminar al otro. O sea, que en ese punto coincidirían. Vos, que fuiste ministro de Cristina Kirchner, embajador de Macri, ¿crees que ellos dos tienen alguna posibilidad de en algún momento acercar la posibilidad de comprender al otro y en cualquiera de los casos, si alguno lo tiene, ¿quién lo tendría más? No lo veo. ¿En ninguno de los dos? No veo, no. Y de hecho en las actitudes que toman para con el otro se ve. Se vio en la asunción de Macri como presidente la actitud que tomó Cristina y se ve a veces en las críticas sin capacidad de empatía
que se hacen el uno al otro cuando describen qué tipo de liderazgo tienen o qué representan. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante que a veces genera, por lo menos yo lo siento como una frustración, que es que en los debates públicos pareciera que no tenemos la suficiente conciencia de que vamos a tener que convivir. Entonces, lo que tiene que ocurrir es la derrota catastrófica del otro. En el caso del kirchnerismo yo veo una épica minimalista, épica con cosas que no tienen épica, porque ni siquiera son soluciones a ningún problema grande y a veces ni siquiera son soluciones a un problema pequeño, pero además es necesario agredir al otro para comenzar un proceso de debate o de discusión. Lo malo es que estamos anclados en el mismo país, en la misma sociedad, en el mismo lugar y en el mismo recinto, y eso va a ocurrir. Es como si uno tuviera un mal matrimonio donde no se puede separar. Entonces, nuestros destinos son indisolubles. Lo que sí me parece paradójico, y esto mirando ambos espacios... Fíjate que los matrimonios, perdóname que te interrumpa, los matrimonios en India, había estudios que demostraban que finalmente tenían más éxito muchas veces que en los países occidentales, porque cuando la gente sabía que no se podía separar, se tenía que querer. Acá lo que a lo mejor es que no hay conciencia de que no hay separación. Sí, si querés, no solamente en India, yo he hablado, habiendo viajado bastante, teniendo conocidos amigos en distintos lugares del mundo, hay países donde todavía, países menos sospechados, donde todavía en algunas clases existe el matrimonio arreglado, y yo he tenido amigos que dicen, pero ¿por qué yo voy a creer que yo voy a elegir mejor que mis padres? Y después también empieza un proceso, que para nosotros es muy chocante, de, bueno, una vez que esto es con lo que tengo que lidiar, voy a lidiar con esto. Entonces hay un trabajo distinto, lo cual es bastante llamativo para nuestra cultura. No, pero finalmente esa toma de conciencia sería un salto hacia adelante. Decía Maquiavelo que para que una guerra dure eternamente hay que darle igual cantidad de herramientas y de armas a un bando que al otro. Entonces, finalmente, la única manera de solucionarlo es que se tome conciencia de que ninguno puede ganar. Ese es un punto de partida. Yo te agregaría otro que para mí no es menor. Hace un tiempo, ahora que hablabas tanto de temas psicoanalíticos, hace un tiempo, cuando fui padre, compré varios libros sobre paternidad. Y uno de los que más me gustó tiene que ver con que cuando un hijo de uno hace algo, en lugar de enojarse, saber que en el fondo es un espejo que nos devuelve lo que nosotros estamos haciendo. Ya sea por omisión, ya sea por acción, ya sea por imitación de ellos, pero por algún motivo lo que hace un hijo también nos está devolviendo un reflejo de nosotros mismos. Entonces uno se aproxima con otro tipo de amor a eso y con autocrítica. Digo esto porque a mí me parece que la única manera de mejorar al otro lado es mejorar el propio. No hay otra manera. Es decir, ¿qué va a hacer que el kirchnerismo mute y sea mejor? Que nosotros seamos tanto mejores que no nos pueda ganar. Eso es lo que veo. Y ahí va a mejorar. Y yo lo veo en términos sistémicos. No lo veo en términos de yo voy a modificar al otro. Mi acción, y ahí vuelvo a la socialdemocracia del populismo, mi acción sobre el sistema es tal que mejora el sistema y entonces mejora todas las partes. Si no, es muy difícil. Estamos atrapados en un lugar donde tenemos un país trabado hasta en los debates. Yo creo que la calidad de nuestros debates se empobreció mucho. Y cuando uno mira los diarios de sesiones del Senado y ve los debates anteriores y ve los debates actuales, dan ganas de llorar. Mientras tanto, antes de arrancar, todos cantamos el himno, decimos, o juremos por gloria a morir, con gloria a morir, y sin embargo no... Martín, mencionaste la socialdemocracia varias veces. ¿Qué te pasó cuando Alberto Fernández, fue casualmente en esta serie de reportajes, dijo por primera vez que él era socialdemócrata? ¿Una usurpación? ¿Te pareció posible? ¿Una autopercepción, autopercibido? No, me parece que tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a modificar, a ver por dónde trata de cambiar el sistema. Yo creo que la socialdemocracia y el kirchnerismo son incompatibles, básicamente porque la socialdemocracia ha hecho un esfuerzo enorme por incorporar demandas sociales de la izquierda más dura de una manera institucional y sustentable en el tiempo. Y no veo que nada de eso, o muy poco de eso, es lo que refleja el kirchnerismo. Vos fuiste ministro de Economía de Cristina Kirchner en su primera presidencia, en parte también
por Alberto Fernández, que si no recuerdo mal, Sí. que había propuesto además que algunas Sí. cosas iban a cambiar, que finalmente no cambiaron, y se tuvo que era el mismo. Pero además por otro tema adicional, que es que si bien yo había tenido muchas discusiones con el kirchnerismo más duro como presidente del Banco Provincia, con Moreno, con Devido, con Jaime, también, ahora nos olvidamos, porque pasó mucho tiempo, y ese tiempo tuvo cambios significativos, pero Cristina cuando ganó en el año 2007, decía que quería construir una socialdemocracia como Alemania, y su modelo era Merkel. Y después el desvío fue muy grande y yo creo que a medida que más transcurrió el tiempo, más hubo una decisión de ir por un camino distinto del que creo. Y aquel Alberto Fernández, que entiendo creía lo mismo que vos, y que fue lo que te convenció a vos para integrarte al gobierno, y este de hoy, ¿en qué es igual, en qué es diferente? Bueno, yo lo veo muy parecido. Lo veo muy parecido. Entonces está cumpliendo un papel que no, usando una ropa que no le calza. Yo no veo sinceramente muchas diferencias con el que yo conocí en esas circunstancias, en un rol distinto, y a veces hay roles que son más naturales y otros que son menos naturales. Pero yo no veo, en ese momento era una suerte de jefe de gabinete más consejero para amortiguar algunas decisiones o para modificar algunas decisiones más intempestivas que podía tener Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es parecido, solo que en lugar de amortiguar desde abajo, desde el rol de consejero y jefe de gabinete, lo tiene que hacer de otro lugar, pero no es su rol amortiguar. Hoy el rol de él es tomar las decisiones. O sea, él sigue siendo el mismo, nada más que En un era rol correcto para un jefe de gabinete, pero no para un presidente. En un rol distinto, sí. ¿Notás una delarruización de Alberto Fernández en las últimas semanas, cuando empezó a hablar de antropología inmigratoria, y que empezaron incluso algunos a tomárselo en broma, los memes que circularon? ¿Percibís que hay algo de pérdida de autoridad presidencial, como le pasó, salvando las distancias a De la Rúa? Sí, yo creo que es muy distinto por varios motivos. ¿Cuál es el origen y las personalidades? Primero, yo creo que De la Rúa siempre fue muy circunspecto y muy serio a la hora de hablar. Distinto es que en el momento que le tocó atravesar la crisis no haya estado a la altura, no haya podido responder por los motivos que fueran, por la virulencia de la crisis y la imposibilidad o por sus propias características. Creo que es injusto con De la Rúa comparar a Alberto Fernández. No, lo que digo es que las gafas del presidente en este momento son, más allá del estrés al que somete la pandemia, son inexplicables porque son fácilmente corregibles. Eso es lo que me llama la atención, que es, tiene un equipo muy grande a disposición, como cualquier presidente, y estos errores evitables los tiene que peinar alguien antes para que no ocurran, porque generan, por la magnitud y la densidad de la palabra presidencial, problemas internos y externos que no tendríamos por qué estar enfrentando. Alberto Fernández pareciera no ser la persona que tuviera que cometer estos errores. ¿Imaginás que hay algo de estrés, algo de situación en la cual él podría estar produciendo? ¿Intelectualmente es la persona, te imaginabas que podía cometer esos errores? No, es difícil saber qué es lo que está pasando. Sí voy a decir algo de proceso que ya se vio en la campaña. A nosotros nos gusta pensar que los presidentes son humanos, que lo son obviamente, y que en las campañas todo el mundo es espontáneo, y hay un nivel de espontaneidad, pero hay un nivel de organización muy importante. Y él como candidato prescindió de todo eso, entre otras cosas porque le pareció buen marketing a la hora de la campaña, confrontando contra el modelo Durán Bárbara, para ponerlo de una manera concreta o bien clara. Lo que pasa es que después la responsabilidad es distinta. A mí me ha tocado atravesar o estar cerca de gente, o hacerlo personalmente, cargos de responsabilidad institucional donde uno tiene que acotar su propia libertad, ¿sí? Su propio manejo de la situación. A mí me parece que un presidente de Banco Central que habla sin tener una guía clara o elige no leer, pone en riesgo reacciones del mercado financiero de una manera gratuita. Creo que pasa lo mismo. A mí me tocó ser embajador.
Bueno, no me gusta usar traje, pero claro que no me estoy representando a mí mismo, me represento a otros y cuando hablo sé que estoy representando a 45 millones. Entonces, no improviso. Y eso uno lo ve. A mí me tocó ver desde campañas hasta los presidentes de Estados Unidos en acción. Todo lo que parece espontáneo y lindo son teleprompters. ¿Por qué? Porque no pueden cometer un error. Más allá de esta autoconfianza, en el diseño del gabinete encontrás problemas estructurales, el hecho de que haya tenido que ser dividido en una coalición entre tres partes y que sea más difícil llevar adelante una acción de gobierno donde esté loteado el gabinete. ¿Crees que hay ahí algún problema estructural o que es parte normal de lo que van a hacer las coaliciones en el futuro siempre? No, yo creo que hay problemas. Primero creo que hay una señal equivocada cuando hay exceso, cuando en medio de necesidades tan urgentes o iba a repetir la palabra necesidad, pero a veces es cierto, de organizar cosas de manera tal que todo el mundo, que lo que uno está distribuyendo es costos para encauzar algo, tener demasiados ministros, tener gabinetes muy grandes, tener exceso o exuberancia en la representación, me parece que no es una señal concordante con lo que uno le quiere transmitir a la sociedad. En segundo lugar, me parece que los diseños de los gabinetes tienen, en mi opinión, dos problemas. Uno es, no sabemos qué problemas queremos resolver. El diseño de los gabinetes tiene que dar una señal de los tiempos que se viven y de los problemas que se quiere resolver y darle el suficiente peso. Ahora, para resolver un problema hay que tener un diagnóstico de cuál es el problema. Y yo creo que uno de los problemas de las coaliciones armadas, contrarreloj, para ganar una elección, es que no tienen suficientemente caminado, minutos juntos, etcétera, acerca de cuál es el diagnóstico de lo que tienen que enfrentar conjuntamente. Si querés, como corolario, además, me parece que todavía tenemos, y eso en el sector privado se resuelve de otras maneras, pero todavía tenemos diseños de gabinetes decimonónicos, atravesados por el color de los tiempos, el Ministerio de Género, pero todavía es que hay que resolver la salud, que hay que resolver la educación, que hay que resolver la obra pública. Y hoy muchos de los problemas que hay que resolver no son eso, sino que son interacciones o ámbitos donde esas áreas se cruzan. ¿Qué quiero resolver? La deserción escolar. Bueno, tiene muchos ámbitos. ¿Qué quiero resolver? El sistema de salud o la igualdad. Bueno, tienen otras aristas que requiere armar células para trabajar de otra manera. Y creo que ahí, otra vez, en cómo la Argentina percibe el Estado, el rol del Estado, cómo administra el Estado, todavía muestra que no tiene claro cuáles son los problemas prioritarios que quiere resolver y cuáles son, cuando digo prioritarios, yo creo que hay cosas que son urgencias y otras cosas que son urgencias de largo plazo, pero que necesitan organizar los recursos inmediatamente. Martín, creo haberte escuchado alguna vez decir que a vos te parece una falacia aquella idea de que la suma de las alternativas generan excelencia, que muchas veces una suma de alternativas lo que genera es confusión y no mejora el producto final. Cuando normalmente se habla de una coalición se plantea eso. Había una frase de Nozick que decía que riqueza es diversidad en armonía. La idea de que a lo mejor mucha diversidad puede ser un problema en lugar de un enriquecimiento mutuo. Sin duda es un desafío. Y cuán problema o cuán oportunidad es, creo que depende del método de trabajo. Vas a tener conciencia que hay efectos secundarios de los elementos positivos de la diversidad. Que la diversidad te suma, pero cuidado que al mismo tiempo necesita ser administrada para que los efectos secundarios no sean mayores que los positivos. Sin ninguna duda, y a la hora de conformar coaliciones que lo que quieren es transformar para bien un presente, si no está suficientemente meditado qué es lo que cada uno pretende modificar y por qué, es problemático. Y yo creo que eso es algo, muchas veces, a fuerza de haber atravesado problemas repetidos, hay una suerte de complacencia de que Argentina está lo suficientemente diagnosticada, pero que no podemos implementar las soluciones. Yo no creo eso. Yo creo que la Argentina no está bien diagnosticada, entre otras cosas porque como clase dirigente, pero a veces como sociedad, no nos animamos a mirarnos en el espejo y vernos tal cual somos.
y cuál es el nivel de degradación que hemos tenido, cuál es el nivel de prosperidad que tiene la Argentina actualmente, a qué cosas aspiramos, qué sacrificios hay que hacer, cómo esos sacrificios se comparten. Entonces, no veo que estemos con un buen diagnóstico. Y si no hay un buen diagnóstico, es muy difícil llegar a acuerdos. Es como si uno tuviera un paciente con una junta médica, pero los médicos no coinciden en cuál es el diagnóstico del enfermo. Bueno, está claro que el tratamiento que van a recomendar va a ser diferente. Y entonces, si eso ocurre dentro de una coalición, bueno, es un problema de funcionamiento. Vos escribiste, señalar los gastos públicos improductivos es algo que suelen hacer los sectores más conservadores para argumentar en favor de un Estado más pequeño. Pero, paradójicamente, somos los de centro-izquierda, refiriéndote a vos mismo, quienes debemos dar mayores muestras de nuestro compromiso con aumentar la productividad del Estado. La razón es sencilla, si quiere un Estado que represente 1% de la economía, es poco relevante si funciona bien o mal, pero si quiere un Estado que es el 99% de la economía de un país y funciona mal, es una calamidad. Para cerrar este capítulo, podríamos decir más ideológico y de centro-izquierda, ¿qué porcentaje, cómo equilibrás vos las proporciones entre Estado y mercado? El clásico de la socialdemocracia alemana, cuando dice tanto Estado, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, a un país como la Argentina. La que vos acabas de describir es una buena aproximación para ver que uno no tiene prejuicios, que cumplen roles distintos, y la verdad que hoy inclusive está en duda, no en duda, pero hay una muy buena discusión. Uno de los ejemplos es Mariana Mazzucato, de ojo porque vemos roles del Estado que a fuerza de haber sido tapados por distintas capas de cosas, no lo vemos en la magnitud que tiene, que hay que volver a recuperarlos. En el caso argentino, yo creo que una de las cosas que nos perdemos es ver que el Estado cumple o tiene dos caras. Es el Estado proveedor de servicios, ¿sí?, y el Estado que implica un costo a la hora de generar para el sector privado. Y que un Estado malo, en términos de improductivo, no resuelve bien los servicios que tiene que brindar y se transforma en un problema a la hora de producir. Yo creo que la imagen que a mí más me gusta en esto es que hace rato los economistas dividimos a los bienes en transables y no transables, y solemos ver a los Estados como un bien no transable, porque yo no puedo elegir tomarme el AVE a Sevilla en lugar del Mitre o el Roca, o no puedo elegir jubilarme en Suecia en lugar de en Argentina, no puedo elegir atenderme en el sistema de salud alemán en lugar de en el nuestro. Y entonces parece que los Estados no compiten, particularmente porque hace rato que han dejado de lado, salvo excepciones, el ímpetu belicoso para anexarse recursos naturales. Ahora los Estados compiten todo el tiempo, compiten a través de los bienes y servicios que producimos. Entonces alguien que produce está tratando de exportar el Estado. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como funcionarios públicos es saber que nuestras decisiones hacen que la Argentina sea más o menos competitiva. Nosotros no tenemos que percibir a nosotros mismos, estamos a la altura de los senadores de Corea o de los de Chile o los de España o los de los escandinavos. Si nos vamos acercando y le ganamos la carrera en velocidad, vamos a estar contribuyendo. Lo mismo cuando uno administra una parte del Estado. Entonces, muchas veces se le dice al sector privado, pónganse los pantalones largos y compitan. Yo soy del sector privado, digo, perfecto, no tengo ningún problema, pero como los estoy llevando ustedes arriba, ustedes también compiten. Y ahí es donde digo que la calidad del debate que damos omite por completo esta variable. Y yo creo que la grieta también tiene que ver con estas dos miradas sobre el Estado. Unos miran una parte del Estado y otros miran otra. Y la verdad que el Estado tiene las dos caras al mismo tiempo. Y es imposible poder tener una economía competitiva, pujante, que vaya resolviendo los problemas sociales si no mira las dos cuestiones de manera simultánea. Y ahí me parece que otra vez la socialdemocracia tiene algo que aportar, de la misma manera que entre las distintas motivaciones que tiene la crisis de la socialdemocracia en el mundo hoy, para mí uno de los elementos más importantes es que dejó de saber qué es lo que quiere que brinde el Estado y dónde quiere mejorar la productividad del Estado, porque con la multiplicidad o la multiplicación de demandas que tiene la sociedad es como que ha perdido el rumbo. Y yo he visto gobiernos
socialdemócratas gastar en cosas en distintos países que digo, esto seguro que no es parte de lo que deberías estar haciendo. Ahora, la hiperabundancia de dinero, particularmente desde el punto de vista de financiamiento, más la pérdida del norte en cuanto a qué cosas uno quiere transformar, para mí la han dejado en un lugar complejo. A mí me gusta, para volver a graficar por qué es tan importante el Estado, más allá de lo que hablamos de Matsukatos del mundo, que hay varios que están en esa línea, y de la necesidad de tener un sector privado pujante. A mí una frase de Felipe González que le anexa una parte que a mí me gusta. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. Y no hay espacio público compartido más grande que el Estado. El Estado es las leyes con las que nos regimos, la cultura con la que interactuamos, la calidad del debate público, amén de la seguridad, la justicia o la educación pública o la salud pública. Entonces, la política tiene que administrar el Estado con un fin y para eso tiene que tener un diseño de cómo es el gabinete, tiene que tener claras las prioridades y esa es la discusión que para mí en Argentina está ausente. Y es en parte también por esa hiperabundancia de recursos, por ese automatismo de que el mundo iba a una prosperidad que no terminaba nunca y que se chocó con crisis financieras importantes en distintos lugares del planeta, que la pérdida del norte, más la pérdida del foco y las prioridades, más lo que eso generó, ha generado una suerte de vacío o ahuecamiento en la clase media en distintos lugares, pero vacío con respecto a el sueño del progreso eterno, y eso genera, otra vez, sacudidas en el cuerpo social que dan lugar a respuestas que, en mi opinión, no son adecuadas y que tarde o temprano se terminan mordiendo en la cola en cuanto a lo que quieren resolver, llámese populismo. Bueno, déjame entrar en la coyuntura ahora, la interna de Juntos por el Cambio, como se pueda llamar. Gerardo Morales dijo hace no mucho tiempo que la ciudadanía está asistiendo a una telenovela del PRO al observar la interna de Juntos por el Cambio. En realidad sería del PRO. ¿Te parece que es así, que exageró Morales? Me parece que es una imagen... una metáfora. Sí, una metáfora que se podría aplicar a casi cualquier espacio político cuando uno quiere describir. No, yo lo que veo es una discusión, un debate que, como es el mundo de hoy, es visible, y no me parece que sea malo, acerca de cómo continúa hacia futuro un espacio que supo consolidarse, que hoy es oposición, salvo en 4 distritos, en 4 provincias y la ciudad en 3 provincias y la ciudad de Buenos Aires, pero en virtud de la experiencia que hizo del 2015 al 2019, quiere ver cómo contribuye sistémicamente a que se modifique lo que ocurre en la Argentina. Y ahí me parece que hay diferentes visiones que me parece muy, por lo que hablábamos antes, muy importante que se debatan lo suficientemente, que se masajeen lo suficientemente y que se salden. Ahí veníamos hablando antes de la centroizquierda, que vos mismo te definías así. ¿Hay dentro de este debate que necesita más masajeo de izquierda y derecha dentro de Juntos por el Cambio? ¿O una tendencia más allá de los nombres, entre algo más progresista y más conservador? Sí, lo hay, y yo creo que no solo lo hay, sino que, en mi opinión, inclusive hay gente que no forma parte de Juntos por el Cambio que puede traer esa visión. Hay algunos que se están acercando con mayor vocación, como el caso de Facundo recientemente, pero creo que es importante que todo aquel que se siente identificado con Juntos por el Cambio, pero puede tener diferencias con alguna de las partes de Juntos por el Cambio, con personas, se acerque, contribuya a un mejor debate, un mejor diagnóstico. Otra vez creo que cuando uno mira la frase esa que leíste de debajo del agua, a mí me parece importante porque si no hay una suerte de subversión del orden natural, que es, si yo quiero, otra vez, si soy de izquierda y quiero un Estado más grande, el deber para que el Estado funcione bien es mucho mayor que para los libertarios. El deber de ocuparse de que el Estado no tenga gastos que no debería tener, que no erren las prioridades, que no haya corrupción, ese deber es mucho más grande de aquellos que queremos un Estado que sea capaz de modificar la realidad que del que dice no, el Estado mínimo y después que cada uno se arregle. Ahora, déjame ir de la discusión sobre las ideologías a la coyuntura.
En la entrevista te dice en 2016, vos contaste que en 2015 había votado por Margarita Stolbizer. Y recientemente la líder Gen dijo que le parece muy interesante lo de Facundo Manes, en su momento que no le parecía interesante Macri. ¿Hay un cambio en Juntos por el Cambio más hacia el progresismo, hacia la izquierda, en esta discusión entre izquierda y derecha, o más progresismo, más conservadurismo? ¿Vos notás que la discusión, más allá de las candidaturas, de los nombres de las personas, es una discusión también de posicionamiento ideológico más corrido hacia el progresismo? Yo creo que hay varias cosas que confluyen. La primera es el aprendizaje o la toma de conciencia de muchos de que para ser capaces de modificar la Argentina hay que tener una masa crítica más grande. Y que eso incluye no actuar como la imagen especular del otro, ensanchando la grieta. Segundo, la importancia que en las urgencias que tiene la Argentina tiene el rol del Estado, pero también que hay que incorporar la mirada, como decía antes, que el Estado tiene cosas que hacer, pero también es un costo. Entonces yo creo que ahí la socialdemocracia más seria, la socialdemocracia moderna, tiene mucho por aportarle a otros sectores de Juntos por el Cambio. Y después creo que hay a veces una diferencia, no sé llamarla, no es de táctica electoral, pero de abordaje electoral, que hay algunos que pensamos que para poder hacer esto, ganar y gobernar de manera distinta, que es la agenda del centro de la Argentina, hay que ir a buscar al centro electoralmente. Y después aquel que está en un extremo, bueno, tendrá que acompañar por cómo funciona nuestro sistema electoral, el balotaje. Y hay otros que piensan que hay que generar una identificación mucho más emocional con una parte del electorado y que después el que esté obligado a optar sea el que está en el centro y tiene que ser el fiel de la balanza. Yo creo que eso, uno de los problemas que tiene, es que modifica la agenda de gobierno y la torna más extrema, porque es el que fui a buscar en primer lugar y al otro lo hice optar. Yo creo que hay que construir la agenda del centro, ¿sí? Donde algunos pensamos, otra vez, que por la circunstancia de Argentina nos gustaría una socialdemocracia más potente, otros serán un poco más de centro-derecha, pero en los dos casos son dos miradas sobre los dos roles simultáneos del Estado que tienen que mejorar al unísono. Ahora, si uno hiciera una especie de recorrido, uno podría decir que el PRO, en su elemento más primigenio, incluso con López Murphy, con la Acción Republicana, estaba más identificado, podríamos decir, con un pensamiento clásico de la derecha liberal conservadora de la Argentina. Luego, en la medida que fue ganando masa crítica y vio que tenía posibilidades de llegar a la presidencia, hace una alianza con el radicalismo, con la coalición cívica, modera, moderniza, modera, lleva hacia el centro, amortigua, usando el ejemplo que antes usaba para Alberto Fernández con los Kirchner, que este papel a lo mejor podría decir que lo cumplió Marcos Peña y eventualmente Durán Barba. Va hacia un discurso más de centro que incluye aspectos progresistas. Al perder las elecciones 2019 y Macri quedar sin, digamos, la responsabilidad de tener que gobernar, de tener que poder concitar nuevamente una mayoría, ¿no notás de que él se corre nuevamente al verdadero, a ese del principio, a ese del PRO originario, que estaba más corrido a la derecha, y que ahí la tensión entre progresismo y conservadurismo vuelve a emerger, porque en realidad el propio fundador del partido fue haciendo un recorrido de ida y vuelta en función de sus posibilidades de maximizar su beneficio? Sí, a ver, a vos te consta, y lo hemos hablado varias veces en múltiples reportajes, las diferencias que yo he tenido con el abordaje político y económico del gobierno de Cambiemos. Porque yo creo que hay una subestimación de la magnitud de los inconvenientes del argentino cuando uno dice la culpa la tiene el otro. Entonces no es un problema de a una visión particular adosarle elementos que hacen más fácil el tránsito, la digestión para la gente. Yo no creo que eso sea transformarte en progresista o tener elementos más progresistas. Pienso de una manera, pero porque electoralmente me conviene decir determinado. Si yo le digo lo que voy a hacer, no me votan. Sí, pero esto es, para mí el proceso que vos describís es el de la amortiguación o la matización. Es un elemento de yo pienso esto, esta es la agenda que yo quiero, pero porque conviene electoralmente, le voy a agregar algunas cosas
en las cuales no creo, pero que sazonan mi plato de una manera más apetecible. Yo creo que eso es un error. Y es una discusión que doy muchas veces en el Senado al interbloque. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pensamos. Si estamos convencidos de lo que pensamos, entonces deberíamos ser capaces de transmitirlo. Muchas veces, y esto para mí en los populismos requiere un trabajo doble, que no está lo suficientemente visto o lo suficientemente intensificado en los partidos políticos, como los populismos proveen soluciones falsas a problemas mal descriptos. El deber de aquellos que tratamos de encontrar un diagnóstico más profundo es encontrar el diagnóstico más profundo, la propuesta, y comunicar las dos cosas de manera llana en el mundo de hoy. Ahora, eso es distinto de sazonar lo que yo pienso dándole unos toques de progresismo, porque a veces el verdadero progresismo va en contra de ciertas cosas que se dicen como lugar común. ¿Sí? Yo he tenido esta discusión, por ejemplo, con el PRO en la Cámara de Diputados. Los únicos dos diputados que no votamos las moratorias previsionales fuimos Carla Carrizo y yo. No porque pensemos que está mal proveer un ingreso universal a la vejez, porque yo lo escribí en un libro cuando hablaba en contra de las AFJPs y con una propuesta de modificación del sistema previsional. Mientras el kirchnerismo, vos lo sabés, Parrilli fue el miembro informante de la privatización del principal gasto del Estado y el miembro informante de la privatización de la principal empresa estatal. Entonces, yo no tengo un complejo para decirles esto está mal. Pero ¿cuál era el argumento? Fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. No calibramos bien cómo era en virtud de la sustentabilidad del sistema. Es decir, de un compromiso que estamos tomando con todos. Y además las dos moratorias fueron en víspera de un año electoral. Entonces, nosotros votamos en contra, que me parece que es lo progresista, y a veces espacios que estaban que tenían menos acuerdo con que tiene que haber un ingreso universal a la vejez y que las AFJP estaban mal, como puede ser parte del PRO, lo votó a favor. Yo creo que cuando uno está convencido lo puede explicar. A veces yo veo que tenemos miedo porque ¿qué va a pensar la sociedad? Ahora, no sé, con la votación de hace unos días de zona fría, del subsidio de gas, nosotros tenemos que explicar, si uno es progresista en serio, tenemos que explicar cómo esto resuelve un problema de la mejor manera posible, con la mayor justicia y rigurosidad en la calidad de la solución. Y si estamos en contra de lo que se está proponiendo, hay que decirlo claramente y explicarlo. Entonces yo creo que hay visiones distintas, en donde a veces ha habido táctica o marketing electoral para sazonar de manera distinta lo que se piensa. Y algunos de nosotros pensamos distinto. Ahora, fíjate esto, ¿no? Yo mencionaba al inicio la coalición por la que vos inicialmente fuiste diputado, que además tenía a los socialistas, incluso en algún momento hasta Pino Solanas, y fíjate ahora Facundo Manes, ¿no? Él dice, se autopercibe en la antípoda de Macri, a la izquierda de Larreta, en dirección al progresismo, hacia lo que llama centro popular. Cree que el radicalismo tiene una fuerza inmanente que solo precisa un catalizador para recuperar la masividad que tuvo Alfonsín y alcanzar el 40%. Lo llama centro popular, que incluye a peronistas republicanos, igual que el PRO, pero también al socialismo, como fue el Frente Amplio 1 en el 2014, que se unió al radicalismo, la coalición cívica de Carrió, el socialismo entonces de Hermes Wiener, el Proyecto Sur de Pino Solanas. Ese contexto ideológico, ¿no te representa mejor a vos? ¿Qué cuál? Este que acabo de definir, en el que está el socialismo. Pero ese es el contexto, mira, ese es el contexto por el cual yo siempre he peleado. Por eso digo, pero cuando uno analiza el PRO... Pero a ver, ahí hay un elemento que a mí me parece no menor, que es que nosotros representamos eso. Cuando terminó UNEN, ya a esta altura se puede contar porque prescribió, pero a mí me vino a ver Emilio Monzó para preguntarme si me parecía que UNEN y el PRO podían hacer una gran primaria para derrotar al kirchnerismo, y mi respuesta fue sí. Y me preguntaron si otros actores iban a estar de acuerdo porque tenían dudas en ese momento con Carrió. Yo dije, Carrió va a estar ahí. Eso es lo que aspirábamos muchos. De hecho, el día que Carrió, ya otra vez, se levanta con la cartera, a todos nos tocó hablar. Hay algunos que decían, nunca acá. Yo dije, nosotros no somos, este es un espacio que nació para, otra vez, usar las PASO para ver cuáles son los liderazgos transitorios de cómo se construye esta Argentina. Entonces, no es que es de uno o es de otro, y usemos las PASO para eso. Yo creo que ese es el proceso que nosotros hemos transitado todo el tiempo. En el 2015,
yo compito por afuera de Juntos, en ese momento Cambiemos, que ya estaba instituido a nivel nacional, porque acá el PRO eligió separar las elecciones y que no se pudiera converger. ¿Por qué? Bueno, porque no querían competir. En el 2017, aún volviendo a embajador, que le dije a Macri que iba a volver a competir, reclamé primarias dentro de un espacio y nos dijeron que no. Entonces nosotros creemos, muchos de nosotros, y he tenido conversaciones con muchos socialistas, que lo que hay que construir es un polo o un peso socialdemócrata dentro de Juntos por el Cambio para que equilibre la agenda y para que equilibre la agenda entre los partidos y además para instalar un debate de cómo se resuelven los problemas. Yo creo que en la medida que el radicalismo no mejora su peso, y esto no es reclamándolo, es ganándoselo con candidatos, con capacidad de gestión, con vocación de atravesar la incomodidad que implica gestionar y no estar cómodo en la minoría de una coalición o en la minoría de la oposición. En la medida que el radicalismo no transita eso, es muy difícil mejorar Juntos por el Cambio. Y esa es la pelea o esa es la discusión que nosotros damos adentro del radicalismo y por lo cual esta manifestación de la vocación de Facundo me parece una gran noticia, porque es parte de, otra vez, dar este debate adentro del espacio grande donde nos parece que se debe dar el debate. En una eventual interna, un eventual paso entre Facundo y el quien encabece la lista del PRO, de producirse, ¿crees que Facundo la gana? Yo soy muy respetuoso, siendo candidato y cuando miro afuera soy muy respetuoso del proceso electoral, por varias cosas. Primero porque creo que el voto es de la gente, sinceramente. Yo lo he visto, me lo pasé repitiéndole cuando nosotros encaramos la elección de 2015, cuando se subestimaba o las encuestas decían cosas que después no pasaron. En segundo lugar, porque después las campañas tienen una vida propia. Hay candidatos que se agigantan en las campañas y candidatos que no lucen. Entonces yo que creo, a mí me gusta esa primaria. Me parece que enriquece. Enriquece, trae una discusión, además, me parece que uno de los problemas que está teniendo Juntos, no problemas, pero uno de los desafíos que está teniendo Juntos por el Cambio cuando se discute tanto la interna, particularmente la interna del PRO, es que parece una discusión menos orientada al futuro que al pasado. Es como trata de resolver una situación del pasado. Y para mí lo que hay que mostrar es, no diciéndolo, con, otra vez, proyectos, ideas, diagnósticos y gente, que hay una agenda de futuro. Entonces a mí me parece que la participación de Facundo Manes en las PASO de la provincia de Buenos Aires abre un espacio, lo hace más grande y muestra la posibilidad de un espacio futuro distinto. Y me parece una gran incorporación para todos. Hipótesis, simplemente para hacer conjeturas y poder hacer análisis. Se produce esa PASO, Facundo hace una gran performance para el radicalismo, pero termina ganando por poquito la estructura del PRO. ¿Debería el PRO, o te parece que sería útil para el PRO? Vos hablabas antes de que nosotros construíamos los ministerios decimonónicamente, crear para Facundo algo de nivel presidencial como una especie, no sé, Ministerio del Conocimiento, su proyecto de convertir los recursos humanos en algo más importante que Vaca Muerta, merecería en un gobierno, independientemente de que una parte u otra de la coalición tenga más peso en el Ejecutivo, darle un lugar a Facundo? Sí, no tengo dudas. Así como creo que Juntos por el Cambio se merece una discusión interna de la economía diferente, se merece un abordaje de la educación mucho más integral y de hecho tiene que mostrar que en lugar de reaccionar a las iniciativas del kirchnerismo tiene una idea propia sobre cada una de las cuestiones que están ocurriendo. A mí me parece que el área de especialización de Facundo es sumamente importante para pensar el futuro de la Argentina. Vos estás diciendo algo que a mí me gustaría ver, que en su momento lo hizo, bueno, compañero de fórmula en el 2013, Rodolfo Terraño, cuando fue presidente del radicalismo, de una suerte de la Argentina del siglo XXI en su momento con Alfonsín en el año 1987. No, pero además esta tradición británica del gabinete en las sombras, ¿no? Que para mí, otra vez, si es una cuestión de marketing o de comunicación no sirve, si es una cuestión de si hay un trabajo para pensar qué y cómo vamos a llevar adelante, y esa es la marca a partir de la cual
nosotros interactuamos con el gobierno o si nos toca hacer gobierno con la oposición. Eso me parece muy importante, porque sí da el ejercicio de por dónde transcurriríamos de manera realista. Lo que no puede ocurrir es que Juntos por el Cambio sea solamente reactivo a iniciativas del oficialismo de manera coyuntural. Eso me parece un error. Me parece que a una parte del electorado que está enojada le viene bien, pero a la hora de transmitir con contundencia qué es lo que nosotros haríamos, nosotros no nos podemos... Nadie... Yo no arranco esta entrevista diciendo yo no soy Jorge Fontevecchia, porque nadie se describe a sí mismo como lo que no es. Y un espacio político también tiene el deber de presentarse de cara a la sociedad como lo que es y no como lo que pretende no ser. Martín, en la última edición del diario Perfil hay una columna de Beatriz Arlo donde ella se refería a los recién llegados a la política y hacía una defensa casualmente de Angela Merkel y toda su carrera a lo largo de viniendo de Alemania Oriental, llegar a presidir la parte del país más grande. Respecto de Facundo Manes, lo que planteaba era, ¿podrá ser un buen presidente alguien que no tenga primero una administración del Estado, una experiencia de administración del Estado en un distrito menor? Tu propia experiencia, ¿qué te indicaría? ¿Que alguien puede pasar de ningún cargo público a presidente? Voy a diferenciar experiencia de gestión de cargo público, porque se suele decir que la Argentina necesita presidentes que hayan sido gobernadores, pero el presidente que yo más admiro desde el 83 para acá no había sido gobernador. Él tenía un problema, no podía hacer nada porque había dictaduras, entonces en ese caso estaban todos en igualdad de condiciones. Sí, pero la pregunta es, ¿hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿No crees que hoy Alfonsín hubiera sido primero gobernador? No hubiera... ¿De la provincia de Buenos Aires? No lo sé, pero digo, no sé si no hubiera habido dictadura y hubiera seguido un proceso, si hubiera sido electo gobernador. Lo que te quiero decir es que no es que esa experiencia, la experiencia de gestionar, hace mejor o peor a un presidente. Sí creo que después se conjugan muchas cosas. Distintas experiencias, y la capacidad personal para adaptarse Hay una película con Jackie Chan que se llama El Traje, que es un traje mágico, que tiene un montón de poderes. La verdad que el traje de presidente, como el de otras cosas, cuando te lo pones, o se ajusta solo o no se ajusta más. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para mí hay cualidades personales, hay experiencias, y la experiencia de gestión es importante, la experiencia de interactuar políticamente es importante. Para mí la experiencia de la interacción con el sector privado o estar en el sector privado también es importante. Decime, en ese caso, estás también hablando de vos. En una serie de reportajes me tocó Julio Cobos diciendo de que vos querías ser candidato a presidente sin ser primero jefe de gobierno de la ciudad y que deberías ser jefe de gobierno de la ciudad primero. En esta respuesta que diste de Manes, ¿hay algo tuyo? ¿Vos te parece que...? No lo estoy diciendo en ese sentido. Yo creo que Julio está manifestando otras discusiones que a veces hay en el interbloque de otra manera, pero no importa. No, yo lo que estoy diciendo es que no veo que haya una cantera única de la cual tallamos a los buenos presidentes. De hecho, ha habido muy buenos presidentes, no solamente en Argentina, sino en otros países, que nunca uno se hubiera imaginado. No, vos mencionaste, recuerdo ahora, que te hubiera gustado ser ministro de Economía más grande, creo, en algún reportaje, con más experiencia. No, no sé si dije eso, sí dije esto, que vale, si querés, para la incursión de Facundo, que es, yo renuncié en su momento porque en la discusión acerca del estado de la economía y la política inflacionaria o antiinflacionaria teníamos diferencias muy profundas del diagnóstico de lo que pasaba y lo que había que hacer. Y qué creo que impidió llevar la agenda a otro lugar. Es muy difícil ser ministro de Economía, de otras cosas también, pero particularmente de Economía en Argentina, sin tener peso político propio. ¿Por qué? Porque es cierto que al que eligen es al presidente, entonces el que tiene el derecho de decidir la última acción, entre otras cosas porque su experiencia y la validación popular le hacen ser responsable de toda la mesa y no solo de un rincón de la mesa, pero la verdad es que se escucha mucho más la voz de
un ministro de Economía que tiene peso político que uno que no tiene peso político. ¿Habrá futuros ministros de Economía con peso político? ¿Los dejarán? ¿O después de Cavallo, Labaña, los presidentes no quieren más tener ministros de Economía que tengan peso político? Bueno, si hacen eso es un error, porque está justo mencionando dos ministros que hicieron una transformación muy importante de la Argentina, o que tuvieron que lidiar con circunstancias muy adversas y lograron éxitos. ¿Tuvieron errores? Sí, pero lograron éxitos que otros no. Entonces, si uno se guiara por eso, y debería. Yo, de hecho, en algún momento, yo creo, inclusive para ir al lado de la provocación, yo creo que es muy probable que el ministro de Economía no tenga que ser economista. No veo por qué tiene que ser economista. Porque, entre otras cosas, tiene que acomodar muchas piezas que requieren de otro tipo de cintura de comprensión de un montón de fenómenos distintos. Y de hecho hay países exitosos económicamente, Corea, que en general no tienen ministros economistas. Tienen ministros abogados, por ejemplo. Quiero entrar en la ciudad, preguntarte por tu opinión de Vidal eventualmente compitiendo en la ciudad, pero te pido 2 minutos para un corte con aviso y ya volvemos. Claro. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. Bueno, continuamos con Martín Lustó, que nos había quedado antes del corte, entrar específicamente en la ciudad. ¿Te parecería una buena decisión si Vidal decide competir en la ciudad en lugar de la provincia? Le veo pros y le veo contras. Creo que el pro es claro, que es una elección donde lo que hay que hacer es sacar la mayor cantidad de votos posibles como primera prioridad, y la segunda es empezar a marcar cuál es la agenda futuro. Yo creo que María Eugenia la hemos visto como candidata y la potencia que tiene muy buen nivel de valoración dentro de la Ciudad de Buenos Aires, entonces es una muy buena candidata. Después me parece que desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad o de aquellas cosas que declamamos principios, no me parece lo mejor. Y creo que también hay señales que son no menores, que si uno tiene candidato en la provincia de Buenos Aires, hasta la emergencia de Facundo, que era el vicejefe de gobierno, y la candidata en la ciudad es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que son del PRO y que tienen un nivel de afinidad muy grande con Horacio Rodríguez Larreta, que entonces, para que no se repitan experiencias del pasado, para no despertar sensibilidades, hay que dar otras claras señales de que el futuro es mucho más colectivo, que pueden ser en otros distritos, puede ser con gente nueva. Yo creo que Facundo, entre otras cosas, resuelve ese dilema, que la incorporación de otros que hemos hablado en distintos lugares también muestra una mayor apertura. Entonces, a priori me parece una muy buena candidata que tiene estos inconvenientes. Ahorita interpreto, ¿coincides entonces ahí con Macri que para maximizar la cantidad de votos, dado que hay más votantes en la provincia que en la ciudad, sería mejor, si uno quisiera obtener la mayor cantidad de votos, de que fuera candidata en la provincia y al mismo tiempo cumplir con si vos querés, la formalidad institucional de que era el distrito en el que estaba? A mí me parece que ella ya manifestó que no quiere volver a ser gobernadora y que es importante señalar, como te decía, cuál es el futuro. ¿Y vos entonces crees que me parece que a mí, si me preguntás a mí, las paso entre ojalá ocurran las paso entre Santilli y Manes, porque vamos a tener una gran paso y una gran elección general en el distrito más importante del país. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de que ella decida ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, una paso entre ella y Bullrich, ¿también te parece que sería enriquecedora? Ahí, como te decía antes, me parece que hay pensémoslo al revés, si no hubiera emergido Facundo, estamos hablando que en la provincia de Buenos Aires lo que se discute es si va a haber una paso entre Jorge Macri y Santilli, en la Ciudad de Buenos Aires entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Para mí, eso solo, si no tiene otros condimentos, no es una señal de apertura del espacio. Vos decís que la aparición de Manes te hace parecer más lógico que Vidal compite en la ciudad.
que lo que estoy diciendo es que todos los protagonistas nuevos que podamos traer, todas las señales de apertura, toda la promoción de muy buenos espacios políticos internos e intendentes que existen, o candidatos, Rodrigo de Loredo en Córdoba, o Marco Ferrer, que es un gran intendente de Río Tercero, el caso de Alejandro Cacás en San Luis, de Maxi Puyaro en Santa Fe. Yo lo que creo es que hace falta mostrar que hay otras cosas que se pusieron en movimiento. Ese es el radicalismo que a mí me gusta, el que quiere gestionar. Entonces, lo que creo es que en ausencia de eso, la señal de que solamente es una discusión del PRO, no es que no es buena para el radicalismo, no es buena para el espacio. Y creo que a eso se refirió Gerardo Morales. Entonces, no me preocupa lo que hace el PRO, yo me quiero ocupar de lo que hace el radicalismo. Lo que quiero es que el radicalismo tenga candidatos potentes en todos lados y mayor equilibrio que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Quien quiera que lo encabece, es muy importante mostrar que toda esta discusión, el debate previo de cuál es el diagnóstico, las dos miradas sobre el Estado, el compromiso estén. Y yo creo que eso se hace con más amplitud, no con menos amplitud. Vuelvo enseguida a la coalición en un sentido más amplio, déjame agotar el tema del PRO. En el caso de que ella Vidal decida ir a la ciudad, ¿crees que su objetivo ulterior, y no ser, como ya dijo, más gobernadora de la provincia de Buenos Aires, su deseo ulterior es ser jefa de gobierno de la ciudad, ser candidata a presidente? ¿Qué intuís? No lo sé. Ella, por lo que ha manifestado públicamente, tiene el deseo de ser presidente, pero a mí, sinceramente, las discusiones dentro de 2 años me parecen ciencia ficción. Yo creo que hay un problema que yo lo he vivido en UNEN o en FAUNEN, no en UNEN. En UNEN fue una elección legislativa, que es que todo el mundo quiere decidir dónde va antes de saber qué es lo que se quiere hacer colectivamente. Y en ese momento había un espacio que tenía 7 precandidatos a presidente cuando en realidad no tenía ninguno instalado. Entonces, a mí sí creo que lo que nosotros tenemos que demostrar, desde las reglas, la organización, el atractivo que generamos para que vengan otros al espacio, es que estamos dispuestos a jugar donde mayor podamos contribuir al espacio colectivo si hay un diagnóstico común. Entonces déjame ir a la coalición en su conjunto. Más allá de los nombres de los candidatos y de cómo se termine llamando Juntos por el Cambio en el futuro, ¿es correcto decir que va, y que al mismo tiempo a vos te gustaría que así fuera, más parecido algo a la Concertación de Chile, que entre 1990 y 2010 fue teniendo presidente de 3 partidos que lo integraron, ¿no? 2 de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, del Partido por la Democracia a Ricardo Lagos y del Partido Socialista a Michelle Bachelet. ¿Te imaginas eso en el futuro, como se llame Juntos por el Cambio? Que haya momentos presidentes del PRO, momentos presidentes del radicalismo, presidentes o jefe de gobierno, candidato a presidente de un partido y vicepresidente de otro? Me gustaría que fuera así. Me gustaría, yo lo pongo de manera menos profunda y digo que nadie se enoje porque parece que voy a decir algo patriarcal, pero todavía en algunos países funciona así. En la Argentina, a pesar de que puede ser distinto, suele ser la norma, que Juntos por el Cambio sea nuestro apellido paterno. Y después uno puede ser Juntos por el Cambio PRO, Juntos por el Cambio Radical, Juntos por el Cambio Coalición Cívica, pero que haya un objetivo colectivo. Nosotros deberíamos emular lo que queremos para Argentina. ¿Por qué digo esto? Para mí es muy difícil transformar una sociedad si no hay un objetivo colectivo y una predisposición a pagar costos individuales en aras del objetivo colectivo. Y a mí me parece que Juntos por el Cambio tiene que mostrar que puede hacer eso, porque si no puede hacer eso internamente, no lo puede hacer por Argentina. A ver, lo voy a poner en términos concretos para la audiencia, para hacerlo a lo mejor más simple en el lenguaje oral. Que haya un candidato a presidente, por ejemplo, el próximo elecciones presidenciales del PRO y un candidato a vicepresidente del radicalismo, en la otra un jefe de gobierno del PRO, ¿no? Y en la siguiente viceversa. Y en ese caso, ¿vos serías candidato a vicepresidente o preferirías ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad? Pero, respondiendo a esta última, después quiero agregar algo, pero iría al lugar donde más contribuya al colectivo, donde más tengamos chances de ganar lo nacional y transformar colectivamente. Yo creo que no vale, lo digo sinceramente, no vale la pena ocupar ningún lugar en la Argentina si no es con un proyecto más grande,
más consensuado y que sea otra vez el objetivo de modificar algo y cada uno estar dispuesto a pagar un costo en pos de un objetivo colectivo. Iba a ser una acotación, yo sabía que esta era la pregunta que más te interesaba, entonces, pero una acotación cuando vos decís que haya uno, inclusive en esta, a mí me gustaría que donde haya pasos, porque no hay lista unida, las listas vayan cruzadas. Que haya un candidato, no sé, a senador de un partido y el segundo de otro y el diputado de otro, porque creo que esa amalgama refuerza lo que te decía antes, que nos sintamos parte de un espacio colectivo y donde las diferencias no son partidarias, gana uno, gana otro, sino que vamos entrelazando visiones que nos hacen tener una mejor síntesis de lo que queremos lograr y un mayor compromiso con esa síntesis. Después, ¿quién lidera? A mí me gustan las PASO, porque las PASO, primero, acercan las personas, los Facundo Manes, a los partidos. El deber del largo plazo, como me dijo una vez Ricardo Lago, es del partido. Los presidentes se tientan en el corto plazo, pero para eso hay que fortalecer los partidos. El cauce de por dónde transcurre un candidato se lo da el partido, pero a la vez los partidos, para mostrar atractivo, para mostrar ideas nuevas, tienen que tener personas nuevas. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de generar eso colectivamente, y eso es que haya, otra vez, más gente, que haya desafíos nuevos y utilizar en la medida que sea posible, en la mayor cantidad en distintos lugares del país, las PASO. ¿Por qué? Porque el mejor candidato, nosotros tenemos esa anomalía, ¿no?, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cuál es el mejor candidato? El que gana las PASO, porque está votando todo el mundo. Entonces, yo cada vez que he podido competir en PASO, lo hago en PASO. Y he tratado de traer gente al espacio para que se desafíen colectivamente los liderazgos. Creo que eso hace mejores partidos, hace mejores candidaturas, pero también requiere, como decíamos al principio, un proceso mucho más profundo de diagnóstico, porque si no, es nada más que una alquimia electoral sin sustento más profundo de qué metal queremos transformar en qué. Martín Lustó, se nos acabó la hora, seguiría conversando largo, te propongo repetir esto de acá a un par de meses. Bárbaro, Muchas aceptado. Gracias.